Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio. Ahora va a ser el conflicto, la primera lección de la serie El conflicto. Y vamos con el testimonio de vida, se llama la primera lección. Gracias a Cristo. De la serie del conflicto, la primera lección. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis 1. Nos vamos corriendo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce muñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre mío, porque nos has permitido alabarte, adorarte, mi Dios, que nos has permitido regocijarnos en ti, mi Dios. Pero te rogamos en este momento, mi Dios, que nos hables, Padre Santo, que nos des, Padre Santo, ese pan de vida, esa verdadera comida, Padre mío, que tanto necesitamos, mi Dios Todopoderoso. Te rogamos, Padre mío, que nos unjas para predicar y nos unjas para recibir tu bendita y santa palabra, mi Dios. Que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto, mi Dios Todopoderoso. Desde ya, Padre Santo, en este momento reprendemos, atamos y lanzamos fuera todo espíritu contrario. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en este momento y declaramos todo este ambiente libre para predicar tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, Padre. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor.
Aquí vemos, hermano, en esta introducción, cómo el Señor, lo que es el 1, el 2 y el 3, los primeros 3 capítulos, perdón, de Apocalipsis, el Señor está examinando a las 7 iglesias. Los ojos que son como llamas de fuego estaban mirando a la iglesia, viendo el verdadero estado espiritual de ella. Estaban buscando la presencia o la falta de ella, desde el punto de vista del Señor. Dependía de lo que Él buscaba, lo que Él estaba buscando. Él dependía, dependía el conservar a esa iglesia o trabajar mucho más con ella. ¿Qué significa? Él estaba mirando en la vida espiritual de esas iglesias, estaba buscando aquella cosa que justificaría que Él la mantuviera como iglesia. La pregunta clave era, ¿podrían ellos continuar como testigos por Él? ¿Podían ellos permanecer como una iglesia ante los ojos del Señor? Los ojos de llama de fuego estaban analizando a las iglesias. Estaban analizando y estaban revisando la condición de esas iglesias, de esas congregaciones. Esto nos llama a nosotros a decir, bueno, pues que estas 7 iglesias representan a la iglesia actual. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas. Y tenemos que ir analizando qué es lo que el Señor estaba buscando o qué es lo que el Señor estaba reprochando. Gloria sea a Dios. Nosotros debemos saber que hemos sido llamados, nosotros como iglesia, le llamamos, o como creyentes, le llamamos a muchas cosas iglesia. Y Dios, no a todo lo que nosotros le llamamos iglesia, le llama iglesia. Un punto muy bien importante que tenemos que ver era si Dios iba a remover su candelero de su lugar o no. Si esa iglesia iba a quedarse en la relación con Él o no. La clave para todas las iglesias era si ellos iban a continuar en una relación con Dios de acuerdo con su propósito o si iban a salirse de esa relación con Él. Así que este asunto concierne a todos con su propósito. Y vuelvo a repetir, o se iban a salir de esa relación o se iban a quedar en la relación con el Señor. Al leer estos versículos es evidente que hay ciertas cosas en estas iglesias que le impiden conservarlas como su instrumento. En primer lugar, el hecho de que Dios originalmente levantó una iglesia y que vino a la existencia por el Espíritu Santo. ¿Cuándo nació la iglesia? El día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia. ¿Ok? Ahora, en sí mismo no justifica que Él debe mantener a una iglesia. Tampoco dice, el hecho de que haya sido un instrumento grandemente usado por Dios justifica que Él la siga manteniendo aún como iglesia. Si una vez Dios me usó, o Dios usó a una congregación, a una iglesia, con gran poder y se movió de una manera sobrenatural, eso no justifica que porque Dios lo hizo al principio, si esa iglesia no corrige las cosas que el Señor le está pidiendo, no la justifica para que la siga manteniendo como iglesia. Y ahí es donde llegamos al punto donde el hombre le dice, o el creyente le dice iglesia muchas cosas que el Señor ya no las ve como iglesia.
Entonces, él estaba buscando la presencia del Espíritu Santo. Estaba buscando, bueno, con sus ojos de llama de fuego, todo lo escudriña. No hay lugar en nuestros corazones que no lo escudriñe el Señor. Todo. Estamos desnudos ante su presencia. Todo lo ve. Estoy hablando del instrumento en sí mismo, no en la salvación. Estoy hablando en la diferencia entre lo que Dios llama la iglesia y lo que el hombre llama la iglesia. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de el instrumento, la vasija, la congregación, si está cumpliendo con el propósito que Dios, por la cual Dios la levantó o no. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de que si va a seguir, Dios la va a seguir usando como un medio donde Él se manifieste. ¿Lo desea Dios? Están aquellos que fueron empezados por Dios y eran verdaderas iglesias, que a la vista de Dios ya no son más una iglesia. Así que al ver estas cosas en sí mismas, no las justifican para que continúen. Entonces, ¿qué es lo que justifica? Y esta es la pregunta. ¿Qué es lo que justifica a Dios para que Él preserve o continúe trabajando con ese instrumento? Y para responder esta pregunta tenemos que ver qué es lo que motivó a Dios tener una iglesia. ¿Por qué fue creada la iglesia desde un principio? Debemos ver esto para saber qué justifica a Dios para que la mantenga como su instrumento. ¿Sí? Dios levantó una iglesia con un propósito. Tenemos que ver qué es lo que motivó a Dios plantar la iglesia aquí en la tierra. Para saber si verdaderamente Dios va a seguir manteniendo a esa iglesia con de acuerdo al propósito que la levantó. ¿Lo hace Dios? Hermano, leyendo la Biblia, donde quiera que encuentres el candelabro, no representa una cosa pasada, sino una expresión viva del Espíritu Santo. El candelabro es donde estaban las lámparas. ¿Y para qué sirven las lámparas? Para alumbrar. ¿Ok? Entonces, donde está el Espíritu Santo, hay luz. Y donde no está el Espíritu Santo, hay tinieblas. Entonces, cuando leemos la Escritura y nos encontramos con un candelabro, nos representa una expresión viva del Espíritu Santo, con sus energías y con su luz obrando. Así que miramos el candelabro, que es todo de oro, y recordamos el patrón de él. Son las 7 copas, los 7 tubos y el aceite que salía de los olivos. Vemos ese patrón para mantener esa luz encendida del candelabro, perdón. El aceite, ¿para qué era el aceite que venía por los tubos al candelabro? Para mantenerla encendida la luz. ¿Sí? O sea, esas lámparas se alimentaban con un pabilo y esas estaban llenas de aceite. Si se secaba el aceite, se apagaba la luz, la llama. Entonces era necesario tener que por un tubito fluyera el aceite para que se mantuvieran todo el tiempo encendidas las lámparas. ¿No sé Dios? El aceite era para proveer la luz. Y todo esto era una completa ilustración de lo que vamos a decir. Estamos hablando de aquello que representa a la iglesia del Señor. Algo vivo en medio de la muerte. Con una luz que no muere. Es algo vivo. Ahora,
¿Qué significa eso? Que el aceite debe estar completo, todo el tiempo fluyendo para que nos mantengamos todo el tiempo encendidos. Entonces, cuando se apaga la luz en la iglesia, es porque dejó de fluir el aceite. ¿Qué significa eso? Que cuando se va la luz en la iglesia, cuando se apaga la luz en la iglesia, cuando se apaga el fuego en la iglesia, es porque dejó de fluir el Espíritu Santo. Hubo una restricción, hubo una interrupción, entonces ya el aceite ya no llega al depósito. Nosotros somos esas vasijas, nosotros somos esas lámparas, nosotros somos esa luz que debemos estar todo el tiempo conectados al aceite para que podamos mantener nuestra llama encendida en todo tiempo. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O me regreso? Pausa para sonreír. Ahora, el hecho de que haya sido lleno del Espíritu Santo en días pasados no es suficiente. Pongámosle lupa aquí, por favor. El hecho de que hayamos sido llenos del Espíritu Santo en días pasados no es suficiente. Tenemos que estar llenos hoy. Es un fluir continuo de la vida. Y eso es lo que vamos a llevar a los pueblos. Lo que tú tienes dentro es lo que vas a llevar. Si estás vacío, vas a llevar nada. Si estás lleno, todo lo que está dentro de ti es lo que vas a llevar. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Mientras la luz esté encendida, hermanos, es una constante declaración de victoria sobre la muerte. Eso es lo que somos, un testimonio de victoria sobre la muerte. Aleluya. Y esa luz está viva en medio de la muerte. La muerte en todo tiempo busca apagar esa llama, pero la vida, el candelabro, está declarando a todo el mundo que la muerte no tiene poder sobre ella. Gloria a Cristo. ¿Qué significa? Que cuando la luz está encendida, cuando el candelabro está encendido, cuando la llama está encendida, le está diciendo al mundo, está declarando que la muerte espiritual no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, ¿por qué llega la muerte espiritual? Porque se mantuvieron mucho tiempo despegados del aceite. ¿Sí? Es como la rama que se desconecta del árbol. Una vez que se corta la rama del árbol, ya no recibe absolutamente nada del árbol. Queda verde un tiempito en lo que pues se van acabando todos los nutrientes que tenía hasta que se seca. Una vez se seca, el agua ya no le sirve de nada. Una vez se seca, el sol ya no le sirve de nada. Al contrario, una rama seca con el transcurso del tiempo bajo el agua se pudre. Gloria a Dios. Entonces todo lo que era bueno para esa rama en un principio, después se vuelve algo contrario. En vez de ir avanzando o ir evolucionando o ir creciendo, es como un retroceso. Entonces todo lo que era bueno para mantener la vida se empieza a convertir en algo malo para él. Y analicemos ahí, hermanos. Por eso es que tiene el Señor conflicto. Para allá voy. ¿Qué es la única cosa que justifica que Dios mantenga a cualquier instrumento para que él continuamente la pueda llamar su iglesia? No es que tengan una gran historia, ni que tengan una gran reputación.
sino que hoy la misma vida divina que no muere, que es un poderoso testimonio contra los poderes de la muerte, todavía esté fluyendo. Oh, pero ahora la iglesia de grande renombre, donde miles, donde multitudes se congregaban o se congregan. Eso no justifica que Dios la siga manteniendo por iglesia. Él lo que quiere ver es que la vida divina esté triunfando sobre la muerte ahora. Es actual. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, en medio de toda la muerte, nosotros vivimos como un testimonio al mundo que Cristo vive. Pero ¿dónde vive? Que vive en nosotros. Ese es el testimonio que debe dar la iglesia, que Cristo está vivo. ¿Dónde, hermano? En nosotros. Dios, a Jesucristo no lo van a encontrar en cuatro paredes. No está en una cruz clavado, no está pintado en un retrato. El mundo tiene que ver a Cristo vivo. Pero vivo ¿dónde? En ti y en mí. Esa es la justificación de Dios. Y nada más nos justifica de ser llamado a la iglesia, sino que esta vida esté fluyendo continuamente en nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Lo decía Cristo. Los candelabros han sido llamados para ser una expresión continua de Jesús. Pero encontramos, si seguimos leyendo en los capítulos más adelante, 2 y 3, que había mucho ahí que él aprobaba. Habían sido fieles, hablaban la verdad, sabían quién era falso, quién no lo era. Pero encontramos que por lo menos 5 de esas 7 iglesias, en 5 de esas 7 iglesias hay una variedad de elementos, cada uno de los cuales es una expresión de algo contrario a Dios. Había algo en esas iglesias que era una contradicción al Espíritu Santo, una contradicción al Espíritu de vida que debía de manifestarse. Y cuando tal cosa se encuentra en el pueblo del Señor, eso es dentro de esa vasija misma, entonces esto viene a continuar un elemento de muerte. Y provee al diablo un lugar donde pueda entrar y esté sentado en el lugar santo. Cuando todas las cosas que el Señor encuentra, que le reprochó a las iglesias, a 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis, y no se corrigen, y no se toman en cuenta, eso nos habla a nosotros, que si Dios no está hablando, hermano, algo que no le agrada, algo que no le gusta, algo que no tiene que estar en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Si algo que no tiene que estar aquí, lo mantenemos ahí, llega un momento donde eso nos puede acarrear problemas con el Señor. ¿Por qué? Pues te estoy hablando, te estoy diciendo, esto contrita mi espíritu, no hagas esto, no hagas aquello, deja de practicar esto, deja de practicar aquello. Cuando nosotros nos mantenemos en el pecado, cuando no nos arrepentimos, cuando no damos marcha atrás, estamos corriendo el riesgo de caer en muerte espiritual. Ya no vamos a avanzar más. Estábamos hablando hace unos días atrás de que la visión de Jacob en Betel era una escalera donde ángeles subían y bajaban. ¿Sí? Entonces, la escalera es Cristo. Es lo que nos lleva al cielo. Es la puerta y es el camino. Pero para nosotros nos representa que esto es algo ascendente. No podemos quedarnos estancados en un solo escalón. Tenemos que subir escalón por escalón. Y acordémonos que en el cristianismo no hay doble promoción.
No vas a brincar de un escalón al tercero o al cuarto. Tienes que ir de uno en uno. Primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4. No pretendamos llegar al escalón 10 si no hemos pasado por el 6 y el 7 y el 8 y el 9. Entonces, para llegar a otro nivel tenemos que haber pasado o superado el primer escalón. Por eso es que es importante que nosotros seamos diligentes cuando Dios nos habla. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está reprochando el Señor? Porque aquí el Señor nos hizo de la vista gorda. Tienes esto bueno, pero esto tengo en contra tuya. Por lo tanto, arrepiente, por lo tanto, corrígete, por lo tanto, vuélvete. Ahora, nosotros, ¿qué nos creemos? Porque hay quienes somos necios. Y el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, yo te voy a mandar con pueblo que es de dura cerviz. O sea, es terco y necio. Y vimos hace rato que leímos un poquito en Éxodo. Luego, en cuanto a la primera oportunidad, ¿para qué nos trajiste para acá, Moisés? Allá estamos bien, te dijimos que ya nos dejaras en Egipto, ¿para qué nos trajiste para acá? Para morir acá y pum. Y todo eso le ocasionó consecuencias. Toda esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Entonces sí hay consecuencias. Gloria a Dios. Todas esas cosas que el Señor señala contradicen el testimonio de Jesús. Aquí es bien claro. ¿Cristo vive en ti y en mí? ¿O Claudio vive en ti y en mí? Bueno, cada quien soy yo. En ustedes no, pero ¿ah? ¿O vive en mí Cristo o vive Claudio? Si estoy en mi yo, Claudio no tiene nada que dar. Pero si vive Cristo, tengo que manifestar a Cristo. Oh, pero ¿sabes qué? Cristo no comparte su gloria con nadie. Así es que te bajas de tu trono y dejas que Él se siente. Y dejas que empiezas a obedecer y empiezas a dejarte gobernar por Él. Él no va a compartir el trono contigo. En el trono de tu corazón se tiene que sentar Cristo. Y Él debe gobernar tu vida. Oh, y por lo tanto, Él es santo. Y todo lo que no es santo contradice a Cristo. Entonces Dios va a tratarlo. Y nosotros tenemos que dejarlo pronto. Antes de que el Señor trate más fuerte. Y aunque continuamos siendo religiosos cuando no nos arrepentimos, el cielo no nos reconocerá como la iglesia. Así que siempre debemos de vigilar contra aquellas cosas que contradicen a esta vida. Satanás va a hacer cualquier cosa para conseguir un lugar de muerte dentro de la iglesia. Para que llegue a ser una contradicción, una mala representación de Dios, porque su Hijo no es visto en ella, ni a través de ella. Quizás tiene un nombre, tiene buenas obras, aún puede tener muchas cosas que ni siquiera el Señor juzgaría, pero la cosa vital que va a justificar que sea llamada a la iglesia y que la mantenga en relación con Dios ha sido anulada. Aquello que era contrario a la vida la ha convertido en algo que Dios nunca quiso.
No es una cuestión de si antes era bueno ni de si todavía sigue con éxito hoy en día, sino de esa cosa básica, esa cosa central, la razón por la cual Él levantó esa iglesia, la razón por la cual la asió y eso fue en Jesús, y eso fue que Jesús viviera en ella. Y el pueblo en donde esta iglesia reconozca que Dios levantó a Cristo de los muertos, porque ellos ven a Cristo en nosotros, perdón. Y el pueblo en donde esté esa iglesia debe conocer que Dios levantó a Cristo de los muertos porque ellos ven a Cristo en nosotros. Amén. Ahora, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿A quién ven en nosotros? Hermano, es un proceso. Amén, gloria sea a Cristo. Yo no estoy en contra de eso. Amén. Lo que yo estoy hablando y yo creo de lo que está tratando esta lectura o este estudio, de acuerdo a lo que Dios le habló a estas iglesias de Apocalipsis. ¿Sabes qué significa? Que Dios les dio una oportunidad. Si vemos, le dice, mira, tienes a Jezabel, esa mujer que enseña a fornicar y a sacrificar cosas a los ídolos. O sea, le he dado tiempo que se arrepienta y no lo quiere hacer. Dile que se arrepienta, porque si no, voy a tirarla en cama y a todos los que adulteran con ella. Entonces, llega un momento, hermano, donde Dios dice, todo tiene un límite. No podemos seguir tentando a Dios, no podemos seguir viviendo una vida descarriada. Como hijos pródigos debemos de volver al Señor. Como iglesia del Señor tenemos que volvernos a nuestro primer amor. Hermanos, yo no puedo decir que Cristo es mi primer amor si es lo último que busco. Oh, Dios conoce mi corazón. Esa frase está muy trillada. Y sí lo conoce. Y sabe que cuando ponemos algo más en vez de Él, cuando está antes de Él está algo más que está ocupando su lugar. Él se contrista. El Espíritu de Dios se contrista. Sí, porque nos está hablando y Él no nos va a obligar a hacerlo. Jamás nos va a obligar a hacerlo. Es algo voluntario, es por amor que se hacen las cosas. A Dios se le da por amor. Jamás nos va a obligar a que le demos algo. Él nos dio todo y nosotros tenemos que corresponder ese amor con amor voluntario. Él no quiere amor forzado. Entonces, cuando no es visto en la iglesia, cuando hay muerte espiritual, cuando no hay luz en la iglesia, le están representando mal a Dios. Es una mala representación de Cristo. Están diciendo, Cristo no ha vencido a las tinieblas. Cuando las tinieblas reinan en la iglesia, es que Cristo no ha vencido a las tinieblas. Es una mala representación de Cristo. Y eso nos tiene que hablar a cada uno de nosotros, hermano, de ver a dónde Dios nos está llevando. ¿Qué quiere Dios provocar en nosotros? ¿Qué quiere Dios producir en nosotros? ¿O qué es lo que Dios está produciendo en nosotros? Y por eso nos habla y nos está diciendo, mira, yo te voy a hacer de una manera grande. Como te lo dije, así lo voy a hacer. Siempre y cuando tú quieras. Dios le dijo a Jonás, esto no está aquí, pero le dio la comisión, lo escogió. Él no quiso ir. Él sabía que era profeta de Dios. Él sabía la comisión que tenía, la tarea que tenía. Él no quiso. Era un rebelde y se fue para otro lado. Se ve molesto. Jonás. Si Dios tiene misericordia. Dios bendito. Pero si vemos, hermano, Jonás tuvo que arrepentirse. Clamó en el vientre del pez. Y el Señor escuchó su clamor y le dio otra oportunidad. ¿Sí? Entonces, Dios es misericordioso.
Si Jonás no se arrepiente, si no le clama a Dios, fuera otra historia para Jonás. Y si vemos de Jonás, se habla ahí y se habla cuando el Señor habló, cuando estaban pidiendo señal los fariseos. Entonces, hay una rebeldía, hermanos, cuando el Señor habla y habla y habla y habla y habla, pero no habla cosas diferentes, habla lo mismo, mismo. Y uno no es diligente en extender la voz del Señor. Eso se llama espíritu de rebeldía. Llegó un momento en el Señor, ya no te voy a hablar. Pues no me haces caso. Señor, háblame, Señor. No te voy a hablar porque no me haces caso. ¿Para qué quieres que te hable si no me haces caso? Pues Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido tomados por Dios con este propósito, para que el Señor Jesucristo pueda vivir en y a través de nosotros. Qué hermoso. Para eso el Señor nos levantó. No nos escogió nomás para nuestro lindo rostro. Pues, estos para que están bien preparados o porque están bien caritas van a ir a impresionar ahí a la multitud. No. No, es que tienen un talentazo que ahorita donde se paren van a hacer que las multitudes vengan a mí. No. Él nos levantó para que Jesucristo viva su vida en nosotros y nosotros la expresemos, demos a conocer esa vida de Cristo. Amén. Nosotros somos como María, la madre de Jesús. Nacimos sobrenaturalmente y sobrenaturalmente tenemos que dar a luz ¿a quién? Cristo. La mujer es la iglesia. Y tenemos que dar a luz nada más ni nada menos que a Cristo Jesús. Donde quiera que nos paremos, debemos de dar a luz a Jesús. Donde quiera, ¿qué significa? Que Dios nos va a usar, nos va a mandar, nos va a utilizar para que donde quiera que tú estés, en cualquier congregación que tú estés, donde quiera que el Señor te mande, con la misión que tú tengas, con la cual el Señor te envíe, es para que des a luz a Jesús. Jesucristo tiene que darse a conocer. Y lo vas a dar a luz tú, y después vas a embarazar a aquellos con la misma visión, y vaya aquellos que te van a escuchar y que vas a ministrar, también van a dar a luz a Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual el Señor nos levantó, para la cual hemos nacido de nuevo. Gloria sea a Cristo. Dios no nos salvó no nos llamó solamente para ser salvos. Claro, es lo más básico, ¿eh? Es el regalo y el milagro mejor habido y por haber. Somos salvos gracias al regalo que el Señor nos dio. Pero a Dios le ha complacido revelar a su Hijo en nosotros. Y si Él no puede revelar a su Hijo a través tuyo, entonces no le eres de valor. Pues solo Cristo es importante para Él. Este es mi Hijo amado, en que tiempo complacencia. Entonces, el llamado es, y hay un conflicto ahí con la iglesia. Él busca la presencia de Cristo, Él busca la presencia del Espíritu Santo, busca el fluir. Oh, tienen bonita alabanza, tienen bonito servicio, tienen bonita iglesia, tienen bonitas bancas, tienen todo hermoso, todo precioso. Qué bueno. No vamos a ser celosos, ¿verdad? Sabemos que Dios un día también nos levantará, aleluya. Así, todas las iglesias empezaron pequeñas. Ajá. Y no es celo, porque no lo es, hermano. Al contrario, qué bueno. Y nosotros cuando nos invitan, nos vamos a visitamos, pues nos gozamos, gloria a Dios, por todo lo que Dios tiene ya. Pero Él no está buscando eso. Él está buscando a Cristo en la iglesia. Por lo tanto, Dios nos va a visitar, cada uno de nosotros. Con sus ojos de llama de fuego, nos va a ver y va a decir,
Ve a Cristo, 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 ve a Cristo. Tengo contentamiento con Él, lo que me pidan se los doy. Porque en Cristo tiene contentamiento el Señor. Pero si somos rebeldes y no hacemos caso, tomamos todo a la ligera, no vamos a avanzar. Estamos estancados ahí. No va a haber progreso. Nos vamos a meter en un conflicto con Dios. Nadie quiere eso. Dice, en la escritura dice, convertíos de vuestros malos caminos. Estos malos caminos son tuyos y míos, son la carne, son el yo. Debemos convertirnos para que Cristo pueda vivir. Segunda de Crónicas 7:14. Convertidos de vuestros malos caminos. ¿Y solo son malos caminos? El yo y la carne. ¿Por qué pecamos, hermano? Somos pecadores, todos tenemos padecedores. Amén. Pero ¿por qué caemos en ese pecado una y otra vez? Porque la carne está levantada. Debemos quitarle el alimento a la carne. Ya hablamos de eso. Prestos, el Señor está dispuesto. Mientras no le quites el alimento a la carne, no se va a debilitar la carne. Punto. Pero yo creo, yo pienso, yo siento, al final de cuentas es mi relación personal, Dios, el Señor y yo. Amén. Pero tu relación tienes que analizarla y tienes que ponerla en la balanza de acuerdo a la Escritura. Es de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a tus propios conceptos y preceptos. Está escrita la palabra y no la va a cambiar el Señor, ni por ti, ni por mí, ni por nadie. No la ha cambiado por 1000 generaciones, hermano. No la va a cambiar. Entonces, tenemos esa relación con Dios, tenemos que ponerla en la balanza. Y si es de acuerdo a la Escritura, vas por buen camino, hermano. No falle, no le aflojes, sigue adelante y no pares. Porque tu galardón va a ser grande. Eso sí te lo garantizo. Tu ministerio va a ser grande. Como no lo ha habido. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que tiene guardados. ¿Para quién? Para los que le creen. Y creer es obedecer. Como dicen, Dios te va a llevar a las grandes ligas siempre y cuando tú te dejes. Él examina a cada uno de nosotros individualmente y a la iglesia colectivamente, con este único propósito. ¿Somos nosotros gente que expresa la luz? No importa, hermanos, si hacemos cosas religiosas. No importa si damos dinero. Inclusive podemos hacer estas cosas. Pero si la luz no está ahí, entonces no somos la iglesia. Esos capítulos nunca hubieran sido escritos si el Señor hubiera tomado esta actitud. Mira, esos capítulos de Apocalipsis 1, 2 y 3 no se hubieran escrito si el Señor hubiera tomado esta actitud. Bueno, no están totalmente mal. Hay algunas cosas de valor. Seguramente yo debo buscar las cosas buenas y apoyarlas. ¿Sí? Si el Señor hubiera tomado esa actitud, lo voy a repetir, gloria a Dios. No hubiera escrito, o no le hubiera dicho a Juan, escribe esto, Juan. ¿Ah? Dice, bueno, no es totalmente mal, no están totalmente mal. Hay algunas cosas de valor. Seguramente yo me debo de enfocar o buscar esas cosas buenas y apoyarlas. ¿Y lo malo? No, pues me enfoco nomás en lo bueno.
¿Y lo malo? No, pues, ¿para qué? No, no son, son humanos. Ah, son vasos de barro. Yo los entiendo. Hagan lo que puedan, pero mi voluntad, la voluntad de Dios, en el camino de Dios, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra. Nuestra regla de fe y conducta es la Biblia, hermanos. Entonces, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro credo, todo debe basarse a como está escrito en eso. Entonces, si le estoy fallando aquí, tengo que corregirlo, hermano. Dios me está hablando. Dios habla, Dios da tiempo, Dios da oportunidad. Es un Dios de oportunidad, es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor, un Dios de perdón. Híjoles. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto, hermanos? Porque muchos me dicen que soy un extremista por esto. Dicen, ¿por qué no estás satisfecho con aquello que es recomendable, aquello que está cerca o a lo que quizás debería ser? Y sí, hermanos, y así nos van a decir, enfócate nomás en las cosas buenas. El que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Así te van a decir, tú no juzgues para que no seas juzgado. Esas son frases bien trilladas, hermano. Y ciertamente el Señor nos ha llamado para juzgar a la ligera. Es para que quitemos la viga de nuestro ojo y poder señalar la paja del hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero quita la viga. Entonces, primero corrige tu vida para que puedas tener la autoridad moral de corregir a los demás. Pero si tú no estás corregido, ¿con qué autoridad moral vas a corregir a los otros? Entonces debemos vivir, tenemos que expresar a Cristo, y cada cosa que el Señor no le gusta, la habla. No se va a quedar callado. Cada vez que tú hablas la Escritura, ay, y dice arrepiéntete y conviértete, es el Señor que te está hablando. No hay vuelta de hoja. La Biblia nos habla. Pero eso no la hablo, hermano, no la abro para que Dios no me hable. Que me hable audiblemente. Pues si no obedece lo que está escrito, lo que está audible es muy difícil. O así, o definitivamente, Dios no te va a premiar con algo mejor si no te has corregido. Alabado sea Cristo. Hermano, vuelvo a repetirles algo. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Está haciendo un mensaje. Está haciendo por lo cual Dios te va a enviar. Dios te va a usar para hacer esto. Para hablar la verdad. Pero para eso tienes que ser esa verdad. Y aquellos a que tú contagies, a que tú ministras, aquellos que van a venir de ti, que van a ser aquellas nuevas criaturas que van a venir al Señor o se van a reconciliar con el Señor, van a recibir exactamente lo que tú tienes dentro de tu corazón. Y estas palabras, estos estudios, es para que los hagamos nuestros, porque pronto Dios los va a usar, hermano. Todo lo que Dios está poniendo dentro de nosotros, Dios lo va a sacar. Aquí tengo esto, te puse esto, ministralo. No vas a ministrar algo que no tienes, vas a ministrar algo que Dios ha puesto en ti. Gloria sea a Cristo. Y estas verdades, hermano, que duelen y trillan los callos, hermano, porque me pasan a trillar a mí también. Yo te digo por qué no estoy satisfecho con aquello que es recomendable, aquello que quizá debería ser. La palabra de Dios no me lo permite. Por eso no lo hago. Por eso no permito. Porque no hay permisibilidad, porque el camino del Señor es estrecho.
Un camino estrecho no te da chance de hacerte ni para la derecha. Bueno, ni para la derecha, perdón. Bueno, a la derecha es suya y a la izquierda. A ver. Es derechito, ¿no? Alabado sea Dios. Sí, ¿no? Para la derecha ni para la izquierda. Derecho. Si la palabra me restringe, dijo el apóstol Pablo, el amor por Cristo me constriñe, dice. El amor por el Señor me disciplina. Esa es la traducción, ¿no es Dios? Él no viene por la iglesia que es casi como Él. Él vendrá por una iglesia a través de la cual su Hijo realmente vive. Amén. No importa cuánto sacrifiques. En efecto, tú puedes dar tu cuerpo para ser quemado. Puedes gastar el resto de tu vida en la selva, enseñándoles a todas las doctrinas verdaderas de la Biblia. Pero si ellos no ven a Jesús en ti, es mejor que te quedes aquí, porque nada de lo que haces tiene valor a menos que esta sea la luz real. Son verdades que no se predican afuera, man. Pero son verdades que Dios está poniendo en nosotros. Y único la paciencia de Dios es grande. Cuando ves el propósito de Dios, cuando ves la razón por la cual Dios ha diseñado a la iglesia, nunca vas a estar satisfecho con aquello que solo tiene un nombre. Tiene nombre que viven pero están muertos. Voy a hacer una pausa. Nunca vas a estar satisfecho con aquello que solo es bondad general. Mira, Dios nunca le dijo a nadie, haz lo mejor que puedas. Dios ha dicho, andad en el Espíritu para que Cristo pueda vivir en la tierra. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que Dios dice. No dice, haz tu mejor esfuerzo. O sea, ¿cómo se ha desfigurado la iglesia? Amén. Esta es la iglesia que queremos poner en este país. No queremos salir de aquí y establecer una iglesia que es gobernada por gente que profetiza para parecer espiritual. Hay quienes profetizan para parecer espiritual, para llevarse la noche, para llevarse la atención de todos los demás. Queremos plantar en aquellos pueblos aquella iglesia a través de la cual Cristo vive. Para que todos al mirarnos sepan que Dios levantó a Jesús de los muertos. Una enseñanza como esta te llevará adelante con Dios y puedes llamarla extremismo, ¿sí? Puedes llamarla como quieras, pero la palabra nos dice muy claramente que no importa que una vasija haya tenido un gran pasado, que Dios fue el que la trajo a la existencia, no importa que hayan algunas cosas en ella que Dios pueda recomendar. Ninguna de estas cosas en sí mismas son justificación para que Dios la mantenga como su vasija. Él va a tener que dejar, a menos que esa vida fluya a través de ella, Él la va a tener que dejar a menos que esta vida fluya a través de ella, aunque probablemente va a seguir funcionando a través de la organización humana. Esta es la razón por la cual no debemos permitir que ningún sentimiento humano se interponga en lo que nosotros sabemos que debe ser. Hermano, no voy a hablar de congregación futuras, de ahorita actuales no. Sí, van a funcionar como mera organización humana sin la presencia de Dios. Tienes músicos, tienes sugieres, tienes ancianos, tienes diáconos, tienes cuidadores de parking, tienes el edificio, tienes luces, tienes bancas, tienes todo, tienes los recursos. Listo. A predicar, a ministrar.
¿Y la presencia de Dios? ¿Y el Espíritu Santo? Tenemos la Biblia, hermano. Amén, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. ¿Qué dice la Escritura? El que cree en mí, mi palabra guarda, o vive, o obedece. ¿Sí? Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Y tú cuál la estás haciendo ahí? ¿Y qué van a hacer? La voluntad del predicador. No, la cosa no es así. Hay que pagar un precio. Y el precio se llama consagración. Dios no va a levantar a Saúl para matar a Goliat. Estaba Saúl y un ejército de religiosos. A nadie de ellos utilizó el Señor para matar a Goliat. No ha cambiado. Jamás el Señor va a utilizar a ningún Saúl ni a ninguno de esos carnales para hacer su obra. Vamos, ya falta poquito, pero ya está siendo un poco tarde. Vamos a poner una pausa. No debemos permitir, hermanos, que nuestras ideas humanas impidan a esa vasija ser la vasija de Dios. Porque no importa cuándo organizado, cuánta gente tenga o cuánto dinero sea dado, si esa iglesia no le muestra a ese pueblo que Dios levantó a Jesús de los muertos, no puede ser llamada a la iglesia. Y esa es la única forma en que ellos pueden creer esto. Y es que ellos vean a Jesús en ti y en mí. La palabra es muy clara en este punto. Entonces, nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué la iglesia fue levantada? ¿Y por qué Dios va a poner iglesias en estos pueblos? ¿Por qué? ¿O para qué? No es solo para poder dar un buen reporte. No solo para decir que alguien ha empezado una escuela dominical. Nunca fue el propósito de Dios tener una iglesia general y luego tener una iglesia especial dentro de ella. Ese nunca ha sido su propósito. El hombre dice, inventó esto, no Dios. El plan de Dios nunca ha sido una masa general de creyentes y luego un grupo pequeño de personas dentro de ellos llamado más que vencedores. La misma palabra vencedor declara que algo anda mal aquí. Cuando la Biblia habla acerca de que el que venciere implica que algunos han fracasado. Al que venciere significa que algunos no han vencido o no vencieron. Algunos fracasaron en el intento. Sí, pero al que venciere le daré, ya saben, todas las bendiciones. Porque cada hombre nacido de Dios debe ser vencedor. Alabado sea Cristo. No algunos cuantos. La voluntad de Dios no es, estos son más que vencedores y estos son solamente pueblo general. No. El Señor del tiempo de Nehemías restauraron el templo, restauraron la ciudad. ¿Qué restauraron primero? Los ministerios y después los muros. Pero deben estar juntos, las puertas y los muros. ¿Para qué quieres puertas si no tienes muros? ¿O para qué quieres muros si no tienes puertas? Entonces, hermanos, algunos han fracasado. Con esto cierro. El propósito de Dios para toda su iglesia, que quizá es solo realizada por pocos, es que debe mantener el testimonio de la vida que ha conquistado a la muerte y que va a seguir conquistando a la muerte hasta el fin.
Me falta poquito, hermano. Serían unos 5 o 10 minutos. ¿Lo aventamos? Gloria a Dios. Ya sí, cerramos la lectura. Dice, el testimonio de Jesús siempre está relacionado con el hecho de que fue levantado de la muerte. Jesús vive por el poder que conquistó a la muerte. Él dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo leímos, ¿verdad? La muerte no estaba en su futuro. He vencido. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte estaba en su pasado. Dice, ya no voy a vencer la muerte, ya la vencí. Y la iglesia debe mantenerse en esa victoria. Venciendo a la muerte todo el tiempo. ¿Lo decía Cristo? Yo he vencido la muerte y porque yo vivo, ustedes pueden vivir. Vencer significa que yo demuestro todos los días que tengo una vida que ha vencido a la muerte. No doy lugar al diablo, sino que camino con Dios. Él vive porque Él ha conquistado la muerte y debido a esto, Él es ahora la vida. Y aquellos en el Nuevo Testamento que son aprobados como testigos de Jesús no son solo personas que hablan acerca de la verdad, sino que son personas que por su vida llevan el testimonio de la resurrección de Cristo. Hablar de la Biblia, todo el mundo la habla, todo el mundo la predica, el diablo la predica, y mejor que los cristianos. La saca de contexto y pues ahí la mete. Por eso es que han salido tantas doctrinas erróneas por ahí. El testimonio de Jesús es que Dios le levantó de los muertos y que Él nunca más va a morir. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios quería hablar acerca de poder. Decía, el Dios que partió las aguas del Mar Rojo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Dios quiere hablar de poder, dice, el Dios que levantó de Jesús a los muertos. Y nosotros somos sus testigos, no solo damos testimonio con nuestros labios, sino con lo que somos. Si todos caminamos en esta vida, la gente no nos mirará preguntando si vamos a hacer alguna de estas cosas malas, porque nos verán como alguien que ha sido levantado entre los muertos. No hemos cometido adulterio hablando de eso, codiciado nada, caminado una vida que ha vencido a la muerte. Y si seguimos así, jamás las personas van a decir, oh, irá a fornicar, irá a adulterar y va a caer en la tentación. Y hermano, en el lugar donde te desarrolles, el lugar donde estés, hermano, cuando tú tienes crucificado al yo, cuando tú estás viviendo esa vida en victoria, no te va a alcanzar. El pecado no te va a alcanzar. Porque estás viviendo la vida de Cristo. Porque eso que trae muerte espiritual, lo tienes subyugado. Cualquiera puede hablar acerca de la verdad y lo que dice puede ser correcto, pero si tú ves esta verdad en mí, ese es el testimonio de que Jesús vive. Y la pregunta es, ¿está esa llama ardiendo como en el principio? ¿Está esa llama ardiendo en tu corazón? Hagámonos esas preguntas y contestémoslos en silencio, hermano. ¿Estás testificando que Jesús vive y es triunfador? ¿Está alumbrando en este lugar oscuro al mundo? O sea, ¿tu luz está alumbrando al mundo? El asunto de esta hora para la iglesia es asunto de vida o muerte en el sentido espiritual. No estamos más y más experimentando el agotamiento de la vida y la energía, especialmente en cuanto a la oración. ¿Acaso no nos cuesta un esfuerzo orar? ¿Nos cuesta o no nos cuesta orar? Sí nos cuesta. Y no es un esfuerzo aún mayor llegar a Dios una vez que hemos empezado.
Hay un esfuerzo que estamos haciendo. Hay una lucha contra la muerte. No hay una lucha bien quién prevalece, o tú o el diablo, o la vida o la muerte. Es una lucha constante. Y lo primero que ataca a la muerte es la oración. Te desconecta del Señor. Empiezas a morir. Todos tus sentidos espirituales empiezan a desvanecerse, a apagarse. Tus dones, todo se empieza a apagar cuando se desconecta uno de Dios. Y de repente te es fácil hacer lo que antes no hacías. Eso es una señal de que la muerte ha empezado a predominar o a vencer a la vida. Cuando lo que te impide orar es reconocido como este mundo tenebroso y oscuro viniendo en contra tuya, que es la muerte tratando de vencer esta vida, entonces aprendes a resistir porque sabes dónde está la guerra. Cuando hablamos acerca de guerra espiritual, no significa que vamos a echar los demonios de estas montañas. Esta guerra es para una manifestación de la vida. La guerra que es contra principados y potestades es para que esta vida sea manifestada. ¿Sí? Hay algunos que piensan que, ya soy cristiano, ya recibí a Cristo, voy a echar fuera a medios demonios. A todos. No. La guerra espiritual se centra aquí. Hoy no quiero orar, hoy no voy a orar. Y cuando tú no oras, le estás permitiendo que la muerte empiece a ganar terreno. Entonces tenemos que retomar la oración para podernos mantener vivos, conectados al aceite, para que el aceite fluya, mantenga esos candeleros, esas llamas de los candeleros encendidas. Lo hace a Dios, ya cierro. Jesucristo va a volver por su iglesia. Él va a atar al diablo por 1000 años. Pero hasta que llegue el diablo, va a estar corriendo por las montañas y todo su esfuerzo va a ser para detener y frustrar la vida, para mantenerla fuera, para que no sea manifestada. Esta es la razón por la cual tienes que empezar y terminar el día con oración. Tu oración no debe ser solo peticiones, sino que tiene que ser dirigida contra esos poderes que impiden que la vida sea manifestada. ¿Preguntas? Amén. Testimonio. Serie el conflicto. El testimonio de vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.